Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Hola, sí, se escucha bien. Vamos a dar inicio, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada CIP. Agradecidos por su participación al curso de Anestesiología y Cirugía en Animales Exóticos, Fundamentos y Técnicas Avanzadas que estará a cargo del ingeniero Diego Silva. Asimismo, por el buen desempeño del ingeniero, se les recomienda por favor mantener cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, el ingeniero las estará absolviendo al final de esta ponencia. Ya le doy pase a su ponencia, ingeniero Silva, por favor. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, especialista en todo lo que es el tema de sanidad en animal, ¿no? Personal de apoyo de un médico veterinario, a lo cual, uy, ¿qué pasó? Ya, personal de apoyo de una clínica veterinaria, en las cuales vemos y apoyo también en lo que viene a ser todo lo que es referente al cuidado de animales silvestres y exóticos, ¿no? Bien, esta noche vamos a ver un tema que hace poco ya empezó a tomar bastante relevancia desde el punto de vista de empezar a cuidar sobre todo no solo a los animales silvestres, sino también a los animales exóticos, ¿no? Los animales exóticos hoy en día vienen ganando mucha relevancia desde el punto de vista de que por la llamatividad que tienen al ser especies que son introducidas a ciertas zonas que puedan a las cuales adaptarse, ¿no? Pero estos animalitos, al igual que todos los animalitos, tienen también características sanitarias a las cuales nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Muchas veces estos animalitos, pese a tener un adecuado espacio, muchas veces suelen tener ciertas lesiones en las cuales nosotros tenemos que ayudarlos e intervenir para que su vida se prolongue por un tiempo más, sobre todo en aquellas especies en las cuales se encuentra en riesgo de peligro de extinción. Así que esta noche vamos a conocer un poco el tema de anestesiología y cirugía en animales exóticos. Vamos a ver los fundamentos y técnicas avanzadas. Nosotros, para hacer un proceso de especialización, tanto los médicos veterinarios como nosotros, los ingenieros o técnicos, más aún nosotros, tenemos que pasar por un proceso de capacitación bastante amplia, en donde nosotros, en primer lugar, para poder hacer, en el caso de los ingenieros o técnicos, hacer una especialización en el tema sanitario, tenemos que pasar por una prueba y ver qué tanto de conocimientos tenemos sobre el tema. Luego pasamos por un proceso de capacitación calificada, en donde si estamos aprobados, obviamente nos dan la certificación de especialistas. Caso contrario, simplemente nos quedamos con estudios, no podemos ser entes de apoyo porque no tenemos, en este caso, una especialidad. Así que esta noche lo que vamos a dar es los principios básicos, lo máximo que podamos para que al menos ustedes puedan tener un conocimiento, teniendo en cuenta de que el tiempo y periodo es sumamente corto, ¿sí? Vamos a empezar, no sin antes agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad, agradecer a la presencia de todos y cada uno de ustedes y empezamos un poco conociendo lo que es la introducción a la anestesiología y cirugía en animales exóticos. Tenemos que definir o tener claro ciertas situaciones. En primer lugar, tenemos que definir claramente qué es un animal exótico, ¿no? ¿Qué es un animal exótico? El animal exótico puede ser un mamífero, ave, reptil, anfibio y pez que no son comúnmente domesticados, ¿no? También se tiene como definición que los animales exóticos son considerados todos aquellos
que han sido introducidos en una zona que no es de ellas. Han sido introducidos, adaptados a un nuevo hábitat, a una zona en la cual no se encuentra con facilidad para fines mayormente se hace con los fines de que haya una propagación de la especie, ¿no? Y que no sea necesariamente oriunda de un lugar. También se conoce como a aves exóticas a aquellas aves a quienes los consideramos animales de compañía, ¿no? Va a depender la definición bajo qué concepto o bajo qué contexto se encuentre el animalito para poderlo considerar como si fuese un animal exótico. Entonces, lo que sí tenemos que tener en claro que un animal exótico no es necesariamente un animal silvestre, ¿sí? No es necesariamente un animal silvestre. ¿Qué queremos decir con esto? Quiero dejar en claro. El animal silvestre es un animal oriundo, un animal originario de mi zona. Supongamos que dentro de mi zona yo conozco eh, a todos los animales silvestres y en un tiempo determinado yo traigo una determinada especie, esa especie ya vendría a ser exótica, ¿sí? Hasta que empiece y tenga ya, digamos, su propio hábitat generado, ¿no? Su propio hábitat generado y después de un tiempo, obviamente, no perderá el tema de exótico porque no fue su zona, pero sí ya se lo puede considerar como dentro también del grupo de animales silvestres. Entonces, eso tenemos que tener en claro la definición. Importancia del manejo que tenemos que tener y el manejo que sea adecuado, ¿no? Nosotros cuando trabajamos o nosotros cuando nos preparamos para ser profesionales o ser personas capaci- personas capacitadas para un trabajo, tenemos que tener ciertos aspectos que nos permitan desempeñarnos de la mejor manera dentro de nuestro ámbito laboral. Uno de estos aspectos es el aspecto ético y legal. Con estos animales tenemos que saber exactamente cómo es que vamos a trabajar. Hacer un manejo de estos animales o un traslado de estos animales sin una debida documentación se considera como un delito, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta al momento que nosotros vamos a hacer un manejo. Nosotros cuando hacemos un manejo, nos solicitan el apoyo para ir a hacer un manejo en algún sitio y el cual necesitamos hacer un traslado del animal. Tenemos que salir con los permisos correspondientes para que se demuestre de que estamos llevando al animal con fines única y exclusivamente sanitarios. Una vez que hacemos eso para regresarlo a su ambiente natural o a su estado o a su lugar de cautiverio, nosotros tenemos que nuevamente sacar otra documentación para hacer ver de que estamos devolviendo ese animal a su lugar de origen. Entonces, con eso nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema con las autoridades correspondientes. Puede ser policía, puede ser algún tipo de autoridad especializada que estén haciendo monitoreo por las zonas, FOS, ARA, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo tengo todo esto claro para hacer el traslado de un animal, tengo que tener todos los permisos correspondientes. Así sea una emergencia, tengo que tener los permisos suficientes. Por ese motivo, cuando se tiene emergencia, lo que se suele hacer, teniendo en consideración de que no se puede hacer el traslado de estos animales de una manera sencilla, entonces lo que suele hacer es el médico veterinario con el personal que trabaja a su cargo, lo que tiene que hacer en este caso es a acudir al lugar de origen, estabilizar al animalito y una vez que ya esté estabilizado y con signos de que podamos hacer el proceso de traslado, entonces ya durante ese periodo se tendrá que hacer los trámites correspondientes para hacer el traslado de una manera correcta. Y por otro lado, el tema del bienestar animal. ¿Qué queremos decir con bienestar animal?
Si bien es cierto, estos animales exóticos pueden llegar a tener todavía un carácter primitivo, es decir, que pueden ser agresivos, pueden ser toscos, pueden llegar a lastimarnos, nosotros tenemos que, en lo posible, utilizar todos los medios que estén en nuestro alcance para poder hacer de que ese animal sea tratado de la mejor manera posible. De esta forma, nosotros vamos a asegurar de que el animalito se encuentre bien, el proceso de estrés no le genere ningún proceso de inmunosupresión sanitaria, es decir, baja de la inmunología, y por ende podamos trabajar y hacer las cosas de la manera adecuada y correcta. ¿Ya? Eso es fundamental. Por otro lado, tenemos que ver las diferencias claves con animales domésticos, ¿no? La viabilidad en la anatomía, fisiología y metabolismo. Los animales exóticos, al igual que los animales domésticos, cada uno, diferentes especies, claro está, tienen un comportamiento característico y nosotros tenemos que conocer ese comportamiento característico. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, cada uno tiene una manera diferente de actuar, cada especie, incluso en las domésticas, ¿no? Entonces, primero tenemos que identificar qué tipo de especie es. Esa especie, por ejemplo, tenemos que determinar, lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de sistema digestivo tiene, y empezar a hacer todo el proceso de estudio. Cuando nosotros nos enfocamos, en realidad los médicos veterinarios, cuando ya hacen un proceso de especialización en animales silvestres, vuelven a llevar todo el proceso anatómico y fisiológico del animal o de los animales exóticos de mayor incidencia que podamos tener presentes dentro de nuestra labor de poder sanar y curar a estos animalitos, ¿no? Entonces, eso es fundamental porque sin eso nosotros no vamos a poder empezar a manejar tanto el tema de la anestesiología y mucho menos el tema quirúrgico. Cuando hablamos, es cierto, son animales exóticos, son animales que pueden tener mucha rusticidad, son animales que pueden ser sumamente fuertes porque viven en un ambiente o en un hábitat natural que les da esas condiciones. Eso no quiere decir de que nosotros vamos a aplicar un anestésico de manera o en el lugar equivocado. No quiere decir de que nosotros vamos a hacer simples cortes o vamos a hacer los cortes donde mejor nos parezca para hacer el proceso quirúrgico. Tenemos que tener un orden y para eso sirve obviamente hacer el proceso de identificación de la parte anatómica, fisiológica y metabólica. Protocolos de anestesiología. Hasta aquí lo que hemos ido viendo es sumamente importante. Como les digo, vamos a ver aspectos fundamentales, aspectos relevantes dentro de, porque esto como curso en realidad para nosotros es un curso que dura aproximadamente un mes, porque tenemos que ir viendo paso por paso. En el caso de ustedes, les voy a dar de manera resumida los aspectos básicos, los aspectos fundamentales. Vamos a ver protocolos de anestésicos comunes, ¿no? Los principios que utilizamos en estos animalitos son los principios que utilizamos también en animales domésticos. Lo que hacemos en este caso son procesos de adaptación a la especie, obviamente considerando a qué grupo de animales pertenece. Dentro de los tipos de anestésico que vamos a utilizar dos tipos de anestésico, ¿no? Perdón, de anestésicos, que vienen a ser los inhalatorios y los inyectables, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía, se hará la elección del anestésico que vamos a utilizar. En anestésicos inhalatorios, por ejemplo, tenemos el isofurano, tenemos el ceborofurano, que son anestésicos que nos ayudan, que nos permiten trabajar de una manera adecuada. Y se puede trabajar sin ningún tipo de riesgo a tener efectos secundarios. Del mismo modo, podemos hablar del tema de los inyectables. Les menciono aquellos que nosotros, digo nosotros porque trabajamos de manera coordinada con el médico veterinario,
utilizamos, que es la ketamina, el propofol y el alfa solona, ¿ya? Entonces, estos fármacos anestésicos nos ayudan a trabajar de una manera mucho más, digamos, más tranquilo, sabiendo que la forma de metabolismo que tienen los animales silvestres nos permite hacer un mejor trabajo, evitar algún tipo de problemas secundarios y sobre todo que nos ayuda a poder hacer una mejor dosificación en el caso de prolongarse las cirugías, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, dentro de los protocolos. La elección depende del criterio del profesional y obviamente entre los criterios va a depender el tipo de lesión, la característica, el tiempo y entre otros factores más, ¿no? Luego vamos a tener dentro del proceso de anestesiología, obviamente se tiene que hacer un proceso de monitoreo anestésico. ¿Cómo lo hacemos? Lo que buscamos nosotros con la anestesia es simple. Lo que buscamos es, en este caso, hacer de que el cuerpo del animalito no sienta lo que le vamos a hacer, no sienta dolor de la intervención que vamos a realizar, teniendo en cuenta que vamos a hacer cortes, vamos a sacar o unir o deshacer o eliminar cosas dentro del organismo. Entonces vamos a hacer una manipulación y lo que nosotros no queremos es de que sienta ese dolor. De una u otra manera estamos haciendo un tema de control del dolor, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a monitorear del proceso anestésico es los signos vitales, ¿no? Entonces, dentro de una sala de cirugía tenemos que tener todos estos equipos, ¿no? Cuando ya nos dedicamos al tema quirúrgico a nivel de clínicas veterinarias, tenemos que tener la equipación necesaria para poder hacer estos y tener un control adecuado y nos permita al mismo tiempo hacer el proceso sea mucho mejor, mucho más llevadero y nos permita llegar al éxito de la intervención. Tenemos que tener signos de reflejo, uso de equipos como capnógrafos y oxímetros de pulso, todo eso obviamente para llevar un mejor control de todo el proceso que estamos llevando. Esto es fundamental que se tenga. En este caso, la clínica nosotros en la cual estamos trabajando, tenemos toda esta equipación, no solamente para animales domésticos, sino también para animales silvestres y exóticos, ¿no? Entonces, una vez visto todo esto, el tema de la equipación, obviamente el proceso, la elección del tipo de anestésico se nos va a hacer mucho más fácil porque al tener un proceso de monitoreo, se nos va a facilitar las cosas, ¿no? Luego tenemos que tener protocolos multimodales, es decir, la combinación de agentes para optimizar la anestesia y minimizar efectos adversos, ¿no? Es sumamente fundamental que el profesional encargado, el médico veterinario o apoyo, tenga un amplio conocimiento de los anestésicos en general. ¿Para qué? Para que cuando hablamos de multimodales solemos hacer combinaciones de anestésicos, ¿sí? Obviamente el proceso de elección de anestésicos depende muchas veces del tipo de cirugía que queremos trabajar, ¿no? En algunos casos se hace, por ejemplo, se puede llegar a utilizar, por ejemplo, para el proceso de llegar al sueño, se puede utilizar algún tipo de anestésico de tipo inhalatorio, ¿no? Entonces hago que el animalito se duerma y entonces ese proceso normalmente tiene un periodo de tiempo, ¿no? Si yo después de eso considero que no es necesario continuar con la utilización de anestésico inhalatorio, empezaré a hacer la utilización de anestésicos inyectables, ¿no? Entonces, tengo que conocer qué anestésicos se pueden llevar bien
y no tener efectos adversos. Es decir, ¿por qué? Porque estoy haciendo un proceso de inhalación y cuando ya el metabolismo haya hecho su trabajo, ya no hay el fármaco en el organismo, el animal va a empezar a sentir, entonces tengo que ver qué inyectable puedo aplicar que sea sinérgico, es decir, que apoye en lo que ya se hizo inicialmente, ¿no? Y no sea antagónico, sino que cuando haya, digamos, como un proceso de disputa a nivel del metabolismo, nos puede causar por ahí un problema cardiovascular que nos puede acelerar el proceso de los signos vitales, la aceleración de los signos vitales, puede haber una agitación y eso es lo que a nosotros no nos conviene. Entonces, lo que nosotros queremos es que el animal esté durante todo el periodo tranquilo y es por eso que es fundamental, en este caso, el médico veterinario, mi persona también tenemos ciertos, bueno, en mi caso, ciertos conocimientos sobre la sinergia y el antagonismo de algunos fármacos cuando queremos trabajar de manera combinada. El médico veterinario sí lo tiene muy, muy en claro, él llevó un curso para justamente tener esa información, lo aprobó de manera satisfactoria, me hizo parte de sus conocimientos, yo también participé, fui participante del curso, no pude acceder en este caso al tema de acreditación por ciertos factores, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se tiene que trabajar. ¿Qué técnicas avanzadas vamos a tener, por ejemplo, de anestesiología? Cuando hablamos de técnicas avanzadas, en realidad estamos hablando más de un proceso innovatorio que se haya hecho, porque los procesos como tal no han modificado mucho, pero sí han tenido procesos de innovación, algunos cambios que han ayudado a hacer de que los procesos sean mucho más eficientes, ¿no? Cuando hablamos de anestesia regional y local, siempre sabemos que se localiza o se hace dormir a una parte del cuerpo, bloquea a nivel de nervios, infiltración a nivel local, es decir, soy específico en el sitio que voy a trabajar, no necesito que el animal duerma porque probablemente lo que voy a hacer es una intervención rápida, ¿no? Esto se sigue utilizando hasta el día de hoy, lo que normalmente como anestésico se utiliza para este tipo de anestesiología la regional o local es, por ejemplo, lidocaína, ¿no? El tema de regional, hablamos de una epidural. El tema local, en un sitio específico, puede ser en la parte de la pierna, que tengo de repente un ligero, por decir, un hematoma y que quiero que o tengo un absceso, quiero liberar el líquido del absceso, hago el proceso de adormecimiento de esa zona y elimino el absceso, elimino líquido que está por demás, hago un proceso de limpieza y pues, hago el proceso de sutura y listo. No necesito más tiempo, es rápido, pero sí necesito manejar un poco el dolor del animal, ¿no? Eso. Ventilación asistida y controlada, hoy en día ya se está haciendo tanto en animales domésticos como en animales silvestres y exóticos. También la utilización de técnicas y equipos especializados, sobre todo para animales exóticos. ¿Qué cambias? Cambia la terminación de algunos equipos, ¿no? Teniendo en cuenta de que los animales domésticos, una vez que ya han sido que empiezan en su proceso anestesiólogo por el mismo trato, por la misma forma de vida que tienen, son mucho más dóciles y el proceso anestésico puede ser prolongado. En el caso de los animales exóticos se cambia muchas veces. En caso de ventilación asistida, los terminales, ¿no? Por ejemplo, el tema de oxigenación es un poquito diferente. Se tiene ya ciertas especificaciones para hacer mucho más precisos al momento de hacer ciertos tratamientos con equipamientos, ¿no? El manejo del dolor y analgesia, esto es sumamente importante porque luego del proceso de cirugía siempre buscamos de que el animal sienta el menos dolor posible. Dentro de ellos, por ejemplo, hacemos el uso de opioides, que son derivados de opio, ¿no? Que son derivados de opio, que son legales, ¿no? Que son legales
Obviamente, la utilización tiene que ser 100% manejada y monitoreada por el médico veterinario. Los AINES, que son en este caso no esteroideos, ¿no? Son antiinflamatorios no esteroideos, y otros moduladores de dolor, ¿no? Analgésicos, este, antiinflamatorios corticoides, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscamos siempre es de que de, exista un proceso de manejo de ese dolor, hacer de lo, por un lado, el antiinflamatorio, al haber un proceso de desinflamación de la zona afectada, va a ir eliminando justamente esa inflamación, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que manejar el dolor, sí, me ayuda en ir eliminando eh, la inflamación y obviamente va cortando el dolor, pero yo también quiero porque yo sé que el antiinflamatorio, para que termine por completo el dolor, pasarán de 3 a 5 días aproximadamente. Entonces, tengo que manejar también un analgésico, que es justamente para evitar de que exista o hacer de que el animal pueda controlar el dolor. Entonces, si yo combino estos dos, entonces puede hacer que el animal tenga menos dolor y que a un lapso de 3 a 5 días el dolor se haya eliminado por completo. El dolor que ha tenido en este caso el animal es un dolor manejable que el animal lo puede sostener y sin ningún problema esperar también que el proceso inflamatorio se empiece a ir eliminando, ¿no? Entonces, es fundamental la utilización de estas técnicas, la utilización o el manejo adecuado de estas formas para hacer de que el animal se encuentre en todo momento dentro de un estado de confort. Fundamentos Fundamentos de la cirugía en animales exóticos, ¿no? Cuando hablamos de fundamentos de la cirugía en animales exóticos, hablamos de principios quirúrgicos básicos, ¿no? Fundamentos. Vamos a hablar ya un poco más de fundamentos, en este caso de cirugía. Hablamos inicialmente del proceso, fundamentos tanto de anestesiología, ahorita estamos hablando ya del proceso quirúrgico como tal, ¿no? Los principios básicos los principios quirúrgicos básicos, las técnicas de asepsia, un buen proceso de desinfección es la base del éxito, tener el equipo limpio, desinfectado, preparado para el proceso de utilización, hacer de que los bisturís son descartables de un solo uso, utilizar nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Manejo de tejidos. Aquí entra el manejo y el conocimiento de la parte anatómica. ¿Por dónde voy a ir? ¿Por dónde tengo que cortar para no afectar nervios, no afectar venas, no afectar arterias? ¿Cómo voy a cortar? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la dirección en que voy a hacer los cortes con la finalidad de hacer que el animal tenga de repente el menor sangrado posible, ¿no? Que las hemorragias sean hemorragias controlables, por decir, y suturas adecuadas para diferentes especies. Sobre todo en el caso de las suturas, la elección del hilo que se va a utilizar. Si va a ser un hilo que nosotros lo vamos a quitar, si va a ser un hilo degradable, que es simplemente el organismo se va a encargar de eliminarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y obviamente hacer los puntos de manera correcta para que haya un adecuado proceso de cicatrización, que es el motivo por el cual se realiza el proceso de sutura, para que el proceso de cicatrización sea mucho más rápido, sea mucho más, digamos que mucho más llevadero y nos ayude un poco también el tema de manejo del dolor, ¿no? tenemos que tener, tenemos que tener en cuenta también los instrumentos quirúrgicos especializados, ¿no? Cuando hablamos de instrumentos quirúrgicos especializados, nos referimos de que tenemos que hacer la utilización de
esos equipos, de esos instrumentos, no, digamos, no improvisar. Si nosotros queremos tener una intervención quirúrgica adecuada, sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de complicaciones, sin ningún tipo de secuelas secundarias post cirugía, tenemos que hacer de que esos instrumentos sean específicos para un tema quirúrgico. Les decía, el tema de la utilización de los bisturís, ¿no? La utilización de los bisturís es única, es una sola vez para un determinado animal. Yo hago la utilización en ese animal, luego de eso elimino ese bisturí y ya no lo vuelvo a utilizar, no lo guardo para una siguiente vez, no, porque no estamos cumpliendo con un fundamento básico que en este caso el tema ético y el tema legal. Entonces, tenemos que hacer eso. Lo mismo con los inyectables. Los inyectables son, perdón, en este caso, la utilización de las herramientas, las jeringas, las agujas, no son reutilizables, son descartables. Lo utilicé en esa cirugía, lo elimino. Obviamente tengo que tener mi depósito de eliminación de residuos quirúrgicos porque eso van a tener otro tipo de trato. No los puedo mezclar yo con residuos sólidos de casa, por decir, con basura de casa. No, tengo que separar porque tienen un manejo. Estoy llevando objetos punzocortantes como las agujas, los bisturíes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tengo que tener un manejo adecuado de todo ello. Entonces es fundamental hacer la utilización de las herramientas adaptadas para el tamaño y anatomía de diversas especies, ¿no? Si yo me voy a dedicar a especies aves, y obviamente yo no voy a utilizar un bisturí grande, no, voy a utilizar un bisturí más pequeño. En aves de repente no voy a tener que utilizar pinzas mostaceras grandes, sino tengo que utilizar las herramientas precisas. Tengo que tener para cada tipo de especie el equipamiento necesario y que ese equipamiento obviamente siempre esté limpio, siempre esté 100% apto para su utilización, esterilizado y todo lo demás, ¿no? Luego tengo que hacer los procesos de preparación preoperatoria del paciente. Bueno, se me fue acá. Se hace un jejuno preparatorio. En este caso, se suele hacer un proceso de batería, se le puede llegar, se le conoce, ¿no? Batería sanitaria, es decir, se hace, por ejemplo, en qué situación se encuentra la hemoglobina, cómo están los niveles de plaquetas, cómo están los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos, a nivel de sangre, ¿no? A nivel de orina, cómo está el tema de concentración de nitritos y nitratos, a nivel de heces, si hay algún tipo de agente tóxico que pueda como va a haber un proceso de adormecimiento de ciertas zonas, y puede hacer de que haya algún tipo de evacuación. ¿Cómo? ¿Cómo evitar, ¿no? De que, o saber si hay una excesiva carga de patógenos en esas heces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una batería completa que yo le tengo que hacer, preparar, ver si a nivel de sangre tiene mayor cantidad de sangre, porque acuérdense que va a haber un proceso hemorrágico, va a haber pérdida de sangre y nosotros no queremos que el animal muera desangrado, sino al contrario, estamos haciendo un proceso quirúrgico porque queremos de que el animal, en este caso un animal exótico, recupere la vida que tenía antes de el inconveniente de salud en el cual se encuentra, ¿no? Entonces tenemos que hacer un proceso de estabilización, tenemos que ver el tema de la fluidoterapia, tenemos que tener preparado todo. Antes de, tenemos que preparar. Antes del proceso quirúrgico, tengo que preparar mis instrumentos, ¿no? Tengo que tener mis instrumentos de desinfección o mis herramientas de desinfección, mis instrumentos quirúrgicos bien desinfectados. Tengo que hacer la preparación
de la cama o de la cama quirúrgica, tengo que hacer la preparación de los fluidos que pueda llegar a necesitar, tengo que hacer la preparación de todo lo que son apósitos, eh, manejos de emergencia, etcétera, etcétera. Tengo que hacer toda esa preparación y obviamente también tengo que preparar al animal. ¿Qué quiero decir con preparar al animal? Que el animal haya ayunado o no haya comido, no se haya alimentado por lo menos 12 horas antes del proceso quirúrgico, que el animalito dentro del problema que esté se encuentre por lo menos en condiciones aceptables para hacer el proceso quirúrgico y así una serie de factores adicionales que se tienen que considerar antes del proceso operatorio. Entonces, es fundamental, es básico poder tener todo esto, ¿no? Luego vamos a tener ya el proceso de cirugía como tal, ¿no? Y dentro de eso, obviamente, vamos a tener técnicas de cirugías que en algunos casos ya son avanzadas. En algunos, vuelvo a repetir, son lo mismo que hace muchos años atrás, simplemente que se ha tenido ciertas innovaciones en donde ya se hace la utilización de algunos equipos que nos permitan ser de repente mucho más precisos al momento de. Por ejemplo, tenemos cirugía endoscópica y laparoscópica, ¿no? Que ya son una cirugía las cuales ya se está utilizando con mayor frecuencia. Ya se hace, en este caso, simplemente dos o tres agujeritos que nos permiten hacer el trabajo de una manera, y de una manera mucho más, digamos, beneficiosa para el animal, porque el proceso de recuperación es un poco más rápido, ¿no? Y nos permite incluso reducir a veces los periodos de recuperación de los animales, ¿no? Son procedimientos mínimamente invasivos, tienen muchas ventajas y obviamente limitaciones, ¿no? Dentro de lo que hemos ido viendo, no mínimamente invasivos, es decir, lastimo lo menos posible al animal. Hago el proceso de eliminación del problema. eh, Son las ventajas que podemos tener, hacemos el proceso de eliminación como tal, ¿no? Hacemos la eliminación. Un poco la limitancia es el tiempo, por si es un tema bastante grande, nos puede conllevar a tener un tiempo bastante prolongado. Es probable que no se haga una eliminación total de algunos agentes que estén causando inconvenientes, ¿no? Son ciertas limitaciones que se tienen porque obviamente utilizamos una cámara, la cámara tiene limitaciones en cuanto al tema de hacer movimientos de otros órganos para identificar e ir eliminando, cosa que no sucede de repente con una cirugía abierta, ¿no? En la cual tenemos y podemos estudiar a los órganos. Entonces, pero lo que se busca con estas técnicas es un poco hacer de que el proceso quirúrgico y el proceso postquirúrgico sobre todo sea mucho más amigable con el animal, ¿no? Luego tenemos procesos de microcirugías, ¿no? Cuando hablamos de proceso de microcirugías, hablamos del uso de técnicas y herramientas avanzadas para procedimientos sumamente delicados, ¿no? Es similar a un proceso endoscópico o laparoscópico, sino que en este caso lo que se busca con la microcirugía se ejecuta en sitios digamos, ya más específicos en los cuales nos ayudan a, a llegar a lo más, digamos, a lo más profundo, ¿no? Quitarle un poco la limitancia que pueda tener la parte endoscópica y laparoscópica, ¿no? Entonces, acá ya se trabaja en la microcirugía se trabaja en animales exóticos pequeños, ¿no? Se trabaja en animales exóticos pequeños. eh, Aves exóticas normalmente se utilizan estos, son pequeños y se necesita una herramienta, en este caso
que es muy parecida a un microscopio, ¿no? Nos apoyamos de eso y somos mucho más eficientes al momento de hacer la eliminación del problema, ¿no? Después tenemos otras técnicas específicas por especie, ¿no? En caso de las aves tenemos reparación de fracturas, cirugía de sacos aéreos, que son los problemas que muchas veces se presentan. Los sacos aéreos ayudan un poco en el tema de que el ave pueda hacer su proceso de vuelo, ¿no? Pero cuando suele tener algunos inconvenientes en el vuelo, tiene una caída de alturas muy digamos, prolongadas, eh, puede tener ciertas afecciones a nivel de el saco aéreo, ¿no? Entonces, lo que se busca es tratar de solucionar, de mejorar la condición sanitaria del saco aéreo y de esta manera poder hacer de que el animal nuevamente haga su proceso de vuelo. La reparación de fracturas es lo más común, no solamente en aves, en la mayoría de especies en sí, pero en aves digamos que es con mayor frecuencia, ¿no? Como les decía, puede haber un tema de afección a nivel de vuelo y la caída muchas veces es fuerte, entonces tenemos que hacer ese proceso de reparación, hacer de que los animalitos luego del accidente o del percance que hayan tenido vuelvan a hacer su vida de una manera dentro de lo normal. Obviamente puede haber secuelas en las cuales obviamente no lo vamos a poder eliminar porque son propios de, ¿no? Eh, luego tenemos, en el caso de los reptiles, ¿no? Tenemos la ureectomía, ¿no? Cirugías de caparazón. En el caso de las hembras, ¿no? Se hace el proceso de extracción de los ovarios, ¿no? Cuando obviamente hacemos un diagnóstico en el cual determinamos de que los ovarios ya dejaron de funcionar y le están causando problemas, no solamente en la parte reproductiva, sino también algunos dolores que el animal en cierto punto se puede considerar de que tenga ciertas afecciones producto de algún tipo de golpe, pero en realidad es porque al no haber un funcionamiento adecuado del ovario, genera ciertos dolores que el animal obviamente los refleja y que en algún momento, cuando ya se hace un estudio más profundo, se determina de que los ovarios no han sido, o no están teniendo el funcionamiento adecuado. Entonces, al estar causando un problema, se hace la extracción, se hace también cirugías de caparazón, de repente hay fisuras, ¿no? Se tenga en cuenta que el caparazón es muy parecido a la estructura, a una estructura ósea, entonces puede tener alguna fisura, puede tener alguna fractura a nivel de caparazón y lo que nosotros buscamos es el proceso de reparación, es decir, de que el animalito trate de manera natural de hacer que su caparazón, esa fisura, fractura, lo elimine, ¿no? Entonces buscamos la forma y los medios de poder. Al igual que en algunos reptiles, por ejemplo, el tema de las escamas, ¿no? Que por diversos motivos a veces no hay ciertas escamas, por lo cual, por donde al no haber esas escamas y al ser un animalito que está en contacto con el agua, muchas veces no con aguas tan limpias, se llena o se hace procesos de infección, procesos en donde esa zona se ve afectada, ¿no? Se tienen que hacer tratamientos y para evitar estar haciendo tratamiento continuo o manejo continuo de esa especie, lo que se hace es tratar de darle solución al caparazón, en este caso de las escamas, ¿no? Se busca de repente especies de o pieles que tengan escamas, ¿no? Y tratamos en lo posible de hacer como injertos, ¿no? Que puede el cuerpo, el animal aceptarlo o rechazarlo, entonces ya es parte de, ¿no? Y en el caso de los mamíferos pequeños, por ejemplo, se hace procesos odontológicos, sobre todo el tema de eliminación
dentaria que se encuentre afectada para evitar que haya procesos infecciosos a nivel de la boca y al estar en la boca llega mucho más rápido a causar afecciones a nivel cerebral que pueden llegar a causar la muerte, ¿no? Extracción de masas, en este caso lo que veníamos diciendo, ¿no? El manejo de los edemas, el manejo de los, eh, de los edemas, manejo, uy, se me fue el nombre. Uf, se me fue el nombre. Bueno, el manejo de esas masas que no son parte del organismo, ¿no? Entonces hacemos la eliminación, evacuación de líquidos y todo lo demás, ¿no? Entonces se hace todo eso. Hay una infinidad de procesos en los cuales se puede seguir mencionando, pero que, como les digo, esto es un tema básico que ustedes al menos tengan cierta referencia, ¿no? Y las innovaciones y tendencias que tenemos a futuro para el tema de la anestesiología y cirugía a nivel de animales exóticos es el desarrollo de nuevos anestésicos y técnicas quirúrgicas. Estamos en el proceso de, como decimos, innovación, de ir buscando nuevas estrategias, ¿no? Para hacer mucho más llevadero el tema de las cirugías. En cuanto al tema anestésico, sabemos que hay estudios, no solamente el anestésico para que sea específico de los animales exóticos, sino que normalmente se inician siempre los procesos de algún tipo de fármaco nuevo, la utilización con animales o con especies exóticas para ir determinando las reacciones que pueda generar, ¿no? Cuando hablamos tema de innovación, de nuevos anestésicos, hablamos más del tema de combinaciones como tal, ir buscando las combinaciones adecuadas y las que se puedan regir o puedan ser más amigables para el manejo quirúrgico, por un lado, ¿no? El avance del monitoreo y manejo de dolor, eso sí se está teniendo un trabajo mucho más exhaustivo e incluso en algunos casos, dependiendo de la especie, ya se está haciendo procesos de rehabilitación postquirúrgicos, ¿no? Que hacen que nos aseguren, ¿no? Que nos aseguren un poco eh, que el éxito, que el éxito de las cirugías sea mucho más favorable, ¿no? Investigaciones en el caso del bienestar y manejo anestésico en especies en peligro de extinción. Lo que buscamos en este caso es tratar de salvar aquellas especies que están en peligro de extinción y que al mismo tiempo podamos hacer un proceso de repoblamiento, ¿no? Esa es la idea. Entonces, eso es un poco la innovación y la tendencia que tenemos para el futuro. Y bueno, hasta aquí lo que vendría a ser la parte expositiva, ¿no? A partir de estos momentos, vamos a entrar, les voy a dar un tiempo prudencial para el tema de las preguntas que lo pueden hacer mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos.
Bien, en vista de que no hay dudas ni consultas al respecto, no me quedaría más que, en primer lugar, agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencias, de conocimientos sobre el tema de anestesiología y cirugía en animales exóticos, ¿no? Los fundamentos y técnicas avanzadas. Agradecer también la presencia de todos y cada uno de ustedes que han participado en esta noche de capacitación. Eh, Agradecerles por aprovechar estos espacios que sirven para transferir conocimientos, que sirve para reforzar nuestros conocimientos y que espero que esta noche haya sido de su completo agrado, ¿no? El que les habló esta oportunidad, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, Perú, eh, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, no sin antes desearles a los que son peruanos unas felices fiestas patrias, que lo pasen en familia, que lo pasen muy bonito, que aprovechen siempre con el cuidado necesario para llegar y estar el mayor tiempo posible acompañando a nuestros seres queridos. Muchas bendiciones a los que son de otros países. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches para todos.